Bueno, muy bien, yo quería hablar un tema hoy, a ver si podemos ir juntos. Dice, creer, crear y crecer. Creer es aquello que son esas convicciones, esa fe que depositamos y que tenemos. Crear es ese ámbito que se materializa, que se realiza desde aquellas convicciones. Y si bien suena místico, es profundamente bíblico. Todo lo creado fue hecho por una palabra poderosa. Y después está este desarrollo natural. Todo lo que tiene vida empuja, crece, pide espacio. Yo tengo 4 hijos. Ya me quedó chico el auto, ya no entramos en el auto. Es una cosa que es una guerra campal nuestro auto. Me quedó chica la casa, me quedaron chicas. El crecer avanza en medio nuestro y va pidiendo lugar. Así que yo quisiera hoy que avancemos juntos por este camino de creer, de crear y de crecer. ¿Me acompañás? ¿Amén? Bueno, en Lucas 2 hay una historia sorprendente. Al final de Lucas 2, que es, a mí como padre es tan real la historia, angustiante y sencilla, es que Jesús, de 12 años, niño, adolescente, se pierde. Se pierde Jesús en una multitud. Y los padres tardan todo un día en encontrarlo. ¡Qué locura! No sé si alguna vez se te perdió un hijo. A mí la semana pasada fui al Coto acá a los juegos y empezó bien el tema, pero cada uno quería un juego diferente. Digo, ¿por qué no jugamos todos al mismo? Todos al pelotero un rato, no. Cada uno un juego y después de un rato se me perdió Teo. Teo es el más movedizo. Se me perdió Teo. Y bueno, era muy angustiante porque estaba lleno de chicos a buscar. Bueno, ahí armamos una brigada con las nenas a buscarlo. Y bueno, lo ubicamos. Fueron 5 minutos angustiantes, ¿no? Y esta historia relata de que Jesús, los padres no lo encuentran a Jesús y después lo buscan. Y Jesús tiene una respuesta tremenda. Le dice, ¿por qué me buscan? Obvio, somos tu padre. Y dice, estoy atendiendo los negocios de mis padres, es necesario que me ocupe en esto. Y ahí la historia relata que la madre escucha eso y lo atesora. Esta madre angustiada, había estado un día, escucha esto que dice y lo atesora. Y viene este versículo que dice, Jesús, a ver, tenemos crecer, crear. Dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en favor para con Dios y los hombres. Entonces yo quiero instalar en esta charla un modelo de crecimiento. Jesús crecía, entonces tenemos que crecer. ¿Amén? Jesús crecía. Así que vamos a mirar ese modelo que crecía. Y acá abre unas áreas. Crecía en sabiduría, en estatura y crecía en el favor. En el favor con Dios
y en el favor con los hombres. Pero Jesús crecía. Había un desarrollo de todas sus capacidades y en todas estas áreas. Así que, como modelo Jesús, vamos a entrar en el tema de crecer. Amén. Muy bien. El primer área es el área de la sabiduría. Y básicamente entramos en un área donde es tomar buenas decisiones. Hay decisiones que nos van a llevar a nuevos lugares, nos van a abrir puertas, nos van a llevar a gentes, nos van a desarrollar, y hay decisiones que nos condicionan, donde nos cerramos, donde nos escondemos. Y la sabiduría se trata de aprender estas situaciones, de recibir el consejo, de capitalizar todas esas experiencias y tomar esas decisiones que nos lleven a crecer. Dice que Jesús crecía en esto, y ya en esa historia Jesús le responde a su madre y le dice: ¿por qué me buscan? Estoy haciendo lo que me es necesario. Jesús ya estaba conectado con su propósito, con su misión, y eso lo llevaba a tomar buenas decisiones. Las buenas decisiones, las decisiones sabias nos conectan con el quiénes somos, con el para qué estamos y con el marcar una diferencia. No es intrascendente nuestra vida. Hay cosas que solo las vamos a poder hacer nosotros y en este tiempo. Entonces hay que ser sabios. Hay que vivir las cosas como personas entendidas. Hay que buscar consejo, hay que estar informado. Hoy vivimos sobreinformados, ¿no? Pero usar eso para ser sabios. Ahora ya tenemos como modelo Jesús, quería contarte dos ejemplos. El primer ejemplo está en el Antiguo Testamento y es la historia de Daniel. Daniel, en el capítulo 1 se relata una conquista cultural. Viene Babilonia y conquista el pueblo judío, y hay una selección de personas, y esa selección está basada en los más inteligentes, los sabios, los que son aptos para aprender. Quisiera remarcar esto: los que son aptos para aprender. Estamos en una sociedad que hay muchos de nuestros trabajos que en 10 años no van a existir más. Yo soy profesor y cuando voy a dar una clase ya mis alumnos vieron 10 videos de YouTube sobre el tema que voy a dar. Entonces ya no se trata de del contenido, sino de que la persona quiera aprender, de que la persona esté abierta, de que la persona tenga curiosidad y tenga inquietud. Y no se trata de eso ser discípulo. Estar abierto a escuchar la voz de Dios, a que Dios me transforme. Estar receptivo a que haya cambios transformadores en mi vida. Daniel, cuando hubo que elegir gente, tenía esta característica. Era una persona que era apta para aprender. Y fue elegido por eso. Pero Daniel, y acá vamos al primer ítem, que es creer. Dice, Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, y pidió al jefe del servicio del palacio que no le obligara a contaminarse con tales alimentos. Entonces, en este primer escalón de creer, hay otra versión que dice, Daniel decidió. Daniel propuso, Daniel tuvo una propuesta. La comida del rey, el vino del rey era ofrendado habitualmente a los dioses. Entonces, él en esta decisión estaba diciendo, yo quiero agradar a Dios. Yo tengo fe, tengo convicciones y tengo la fuerza, no solo para que eso me afecte a mí, sino fíjense lo que hace Daniel, le pide a su entorno que cambie. No solo cambiar él, le dice, no me des esa comida a mí,
Él ya había decidido no comerla, pero le dice, no me la des. Le pide que hagan un cambio primero a él y después a los demás. Y en este primer escalón de creer, yo te quiero animar a creer. Porque la fe, estas convicciones profundas, abren el cielo, abren lo sobrenatural. Entonces yo te quiero animar a creer. Daniel propuso en su corazón no tener una vida mediocre, no estar agradando a todo el mundo. Él dijo, yo voy a agradar a Dios, voy a separarme. Y le pidió, no voy a comer eso. Él tomó su decisión. Más adelante en la historia, miren lo que pasa. A estos 4 jóvenes, esta selección que había, dice, Dios les dio. Subrayo esto, lo que es creer y poner a Dios en el primer lugar. Ellos ya eran sabios, eran aptos para aprender, habían sido escogidos por eso, pero tomaron una decisión. Lo que sé, lo que tengo es tuyo, Señor. Y le creyeron a Dios. No voy a contaminarme. Y Dios les dio. Este es el momento donde interviene Dios y crea. Miren lo que crea el Señor. Inteligencia, entendimiento para comprender toda clase de libros y toda ciencia. Esto es lo sobrenatural. Y Daniel entendía además el significado de toda clase de visiones y sueños. Lo busqué en otra versión también. Podemos leer la otra versión. Dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de literatura y la sabiduría. Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Amén. Daniel tomó una decisión, creer, apartarse para Dios, no conciliar una vida mediocre. Dios le da inteligencia, le da aptitud, le da cualidades excepcionales. Pero ahora te voy a decir algo más que Dios crea, porque esto no lo tenían ellos, Dios se los da. Es este último punto. Le dio la capacidad especial de interpretar. Esta era una sociedad que se movía por los magos, por los que adivinaban. ¿Y sabes qué hizo Dios? Le dio la llave de esa generación a Daniel. A ver si me seguís. Daniel tomó una decisión, es creer, apartarse, agradar a Dios. Dios le dio dones, le dio gracia, pero Dios le dio un llamado tremendo. Todo el libro de Daniel son visiones y son sueños. Y acá quiero tocar tu corazón. Tenemos que tocar esta generación. Tenemos que interpretar esta generación. Dios tiene todo el poder. Pero empecemos apartándonos, no contaminándonos, creyéndole a Dios. Amén. Socialmente vivimos días difíciles. Hoy se está debatiendo todo lo del aborto y pareciera que estamos expuestos, estamos vulnerables. La fundamentación, la ideología que hay atrás es tremenda.
¿quiénes son los que no se van a contaminar? Los que están apartados, que dicen, Dios está en el trono, Él está reinando, yo confío y espero en Él. Así que yo te animo a clamar, a levantar tu voz, a ser fiel a este llamado, a creerle a Dios. Dios lo puede hacer, Dios nos puede dar la llave. Y Dios puede levantar entre nosotros muchos Daniel. Amén. Míralo al de al lado y le decís, vos podés ser Daniel. No te asustes. No te asustes. Empecemos por la dieta, ¿no? Empecemos por la dieta. Dios le dio la llave a Daniel para ministrar esa cultura, les dio autoridad y lo hizo sobrenaturalmente. Nosotros creemos y nuestra convicción, nuestra fe, crea. Dios creó un nuevo espacio donde alcanzar e interpretar esa cultura. Amén. Tremendo ejemplo. Voy a otro ejemplo que es de Samuel. La historia de Samuel, no sé si recuerdan, la madre de Samuel no podía quedar embarazada, no podía tener hijos. Y la vida de Samuel es un milagro, como la tuya. Repito, tu vida es un milagro. Hay millones de opciones en el proceso de fecundación, pero ¿sabes qué? Tu vida es un milagro. A veces necesitamos como un contexto tremendo y dramático para ser movilizados. Pero ¿sabes qué? Tu vida, así como estás, es un profundo milagro de Dios. Samuel no nace y como una respuesta a una madre que estuvo padeciendo, afligida, angustiada, y él es la respuesta a esa oración. Y él nace y la madre en respuesta a esa oración entrega a Samuel y lo aparta y lo consagra. Una vez más, creer, esta madre tenía fe. Dice, mi angustia, mi aflicción, el Señor la va a usar. Y nosotros conocemos la historia, Samuel termina siendo el profeta que unge a reyes. Pero hasta acá era solo un bebé de una madre que sufría mucho. Por eso cuando veas una madre que sufre mucho, que corre, que no llega con las cosas, no la juzgues. Si esa madre tiene fe, el impacto generacional que puede ocurrir no se puede medir. Amén. Así que si vos sos mamá, padre y ves que la vida te pasa por arriba, estás desgastado, no pierdas la fe. No pierdas la fe. Samuel nace como respuesta a la oración. Samuel va al templo, es entregado ahí consagrado, pero en el templo ocurren cosas tremendas. La religión avanzó y lo único que quedaron son los dogmas, las cosas como se hacen, y ya no hay temor de Dios. Y en ese escándalo está Samuel. Entonces tenemos en esto una madre con fe, un niño que no entiende nada. Tenemos gente que sabe y no hace.
y está ahí. Y dice, el Señor bendijo a Ana, que volvió a quedar embarazada. La que no podía dar a luz, volvió a quedar embarazada. Entonces, creer y después crear. Ella creyó, engendró una vez y miren ahora. Y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. O sea, familia numerosa. Y mientras tanto, el joven Samuel iba creciendo junto al Señor. Iba creciendo. Este chico se caía todo a su alrededor y él iba creciendo. Acá la historia cuenta que había problemas con las ofrendas. Las ofrendas eran comidas y dice que estos hermanos estaban cocinando las ofrendas y ellos metían la mano y las sacaban antes de tiempo. Y sacaban las cosas antes de tiempo. Y lo otro es que las sacaban por la fuerza. Estaba mal. Pero dice que Ana seguía teniendo hijos. Y Samuel crecía. Y mirá lo que dice más adelante. Vamos al otro versículo. Dice, mientras tanto el joven seguía creciendo, pero ahora agrega 2 áreas. Apreciado por Dios y por la gente. Acá la segunda etapa es, primero era con las ofrendas, pero acá ya empiezan problemas más graves. Y acá ya empieza a crecer Samuel en el favor de Dios y en la gente. Entonces este crecer de Samuel lo llevaba a tener ese favor con la gente lo veía cómo actuaba todo se caía en su entorno y él crecía. Entonces yo dije, creer, Samuel tenía una madre con fe. Hay momentos donde nuestra fe es confrontada. Oramos por situaciones, esas situaciones no cambian. Es más, hay veces que esas situaciones se agudizan. Otras veces esas situaciones permanecen en el tiempo y producen un efecto muy desgastante sobre nosotros. ¿Cuándo el Señor va a intervenir? ¿Acaso el Señor escuchó mi oración? Y eso va trabajando sobre nosotros. Y en esta historia está clara que la madre supo depositar la fe en su hijo. Y le enseñó una lección muy importante, que es que el entorno no condicione tu fe. Porque vos fuiste apartado, fuiste llamado, y porque tu vida es un milagro. Tremenda lección de esta madre. Samuel creyó, Samuel crece. Vamos al final del capítulo 2 de Samuel. La otra lectura dice, Samuel creció. Las otras 2 decía, iba creciendo. Crecía. Y ahora dice, Samuel creció. Y el Señor, ahora no era el favor del Señor. Ahora dice, el Señor estaba con él. Ya no era un acompañamiento, un respaldo, sino ahora dice, está Samuel, está el Señor. Sin dejar de cumplir ni una sola de sus palabras. Y así supo todo Israel, desde Dan hasta Berseba, que Samuel era un profeta acreditado ante Dios. Samuel creció y Dios creó un tremendo profeta.
Y esa nación fue bendita por las palabras de este profeta. Así que yo te animo hoy a creer, a profundizar tu fe, a crecer. Porque acá dice, todo Israel fue bendito por este profeta. Amén. Creer se trata de nuestras más profundas convicciones, lo que Dios nos reveló en momentos de dolor, de angustia, de aflicción. El día que se abrieron los ojos de nuestro corazón y pudimos ver a Dios mismo reinando. Creer se trata de vivir caminando, viendo las cosas que no son como si fuesen. Creer se trata de vivir profetizando. Y se trata de crear el futuro. Nuestra fe va a determinar muchas cosas que van a suceder. Entonces yo te animo a que creas. Quisiera, acá marqué algo del proceso creativo. El proceso creativo es muy caótico. Empieza por estar todo desordenado. Yo soy profesor de música, entonces habitualmente en las clases hacemos canciones todos juntos. Y hay un momento que uno reparte instrumentos en la clase y es casi como darle armas a los chicos. Primero porque empiezan ya a tocar y uno no puede participar más. Se vuelve ahí un anarquismo musical, cada uno hace lo que quiere. Y mis primeras clases eran muy frustrantes. Yo tenía muy claro lo que quería. Con la clase tenía claro, había estudiado, sabía la canción, pero el momento de enfrentarme con la realidad, con los chicos, con sus ganas de hacer las cosas, era un caos total. Y así pasaron muchas clases. Hasta que fui mejorando. Pero aprendí, y quisiera nombrarte, en todo proceso creativo hay que tolerar el caos. Y si miramos el Génesis, Dios no se enojó con el caos. Él lo ordenó. Declaró el día, declaró la noche. Le puso un marco al mar. Puso los animales, al hombre le dio. Y se fue organizando, fructifiquen. Y cada vez que él iba haciendo algo decía, esto fue bueno. Entonces, ¿por qué te quiero hablar de esto? El futuro es muy agobiante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Uno hasta mira las noticias y casi que es una invitación a no pensar en el futuro. Dice, bueno, vivamos el hoy que no sabemos. Pero eso de ordenar nuestro ser interior, te digo, hay una tormenta dentro tuyo. Pero ahí es donde vos declarás, el Señor tiene poder para calmar la tormenta. Él puede dar paz, Él puede sanar mi dolor. Y entonces ahí ya se empieza a ordenar eso. ¿Y sabés qué pasa? Podés empezar a ver situaciones que cambian. Yo no creo en las situaciones ideales, pero sí soy un hombre de fe. Dios hace milagros. Dios muda los corazones. Dios a las personas las capacita
con dones excepcionales. Dios lo hace. Dios le da a personas la llave para interpretar a una cultura. Entonces yo te animo hoy a que le creas a Dios. Amén. Amén. Lo último, crecer, es algo natural, hay un crecimiento, pero también tenemos que estar atentos a las cosas que hacen que no crezcamos. En el caso de Daniel, él tomó una decisión que fue no contaminarse. Hay cosas que nos mantienen. En el caso de Samuel, él no permitió que ese entorno adverso lo seque, sino que le dio lugar a Dios. Entonces, esas son pequeñas cosas que nos van a mantener creciendo todos los días. Amén. Muy bien. Creer, crear y crecer. Que podamos ser esta congregación. Podemos orar juntos. Les pido a los músicos si pueden pasar.